volvemos al punto, incluye slides que puedas usar durante la sesión de preguntas y respuestas, anticipen las preguntas, prepárenlas. Yo creo que esto sí es un must en la presentación, causa una impresión totalmente diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que les digas durante la presentación, mi empresa tiene esta evaluación y te voy a dar tanto, la pregunta lógica va a ser ¿cómo evaluaste tu empresa? Ah, aquí tengo una diapositiva del flujo. No te vas a poner a media presentación, sí, entonces aquí tenemos la utilidad operativa y no se van a poner a explicar cuestiones tan técnicas en una presentación de un pitch. Si alguien quiere verlo más a fondo, si es una pregunta directa, será bueno tenerlo preparado. Y si van a pegar su flujo, no peguen su flujo con sus celdas de Excel como de 1 millón de píxeles que nada más ves un cuadro y es como eso y nada te dicen lo mismo. Traten de tenerlo muy enfocado. Siguiente, por favor. Bueno, la presentación. ¿Cuáles son los puntos que nosotros les recomendamos en general a nuestros emprendedores que incluyan en su presentación? Primer punto es la introducción. ¿Cuál es la expectativa de la introducción? Volvemos al punto. Conocer a la empresa. Siguiente, por favor. Conocer a la empresa. Conocerlos a nosotros. Aquí inclusive damos como una sugerencia de tiempos. La introducción del presentación y la introducción del presentador y de la compañía, ¿qué debe cubrir? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu cargo? ¿En qué negocio estás? No es lo mismo que se hace el CEO o que se hace el CFO. Ojo, normalmente hay una correlación en que los equipos efectivos de emprendedores sean de 2 personas. Y una de esas 2 personas tiene un perfil muy operativo y la otra persona tiene un perfil muy administrativo. Eso es, y piensen un poquito cómo empezó Apple. Eran 2, cómo empezó Facebook, eran 2, como busquen ejemplos como la vida real y normalmente son equipos donde uno es como el super ñoñazo y el otro es el que va a las presentaciones, vende, trata con los inversionistas. Son muy claras esas duplas, entonces aclare bien quiénes son ustedes y qué es lo que hacen, en qué negocio estás, en qué mercado compites y logros significativos de la compañía a la fecha. Las 2 o 3 preguntas que vamos a plantear así, ¿alguna vez les ha pasado que están atorados en el tráfico de Santa Fe y quieren matar a alguien? Esta es la pregunta que tenemos que plantear al principio para cerrar o redondear el discurso al final. La que sigue, por favor. Plantear la necesidad del mercado. Esta es tan importante que tiene que ser la segunda. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el dolor o necesidad? ¿Quién la tiene? ¿Pagarán por la solución? Hay muchas veces que la gente no está dispuesta a pagar por las cosas. Eso nos tiene que quedar claro. Por ejemplo, hay muchos casos, y yo lo veo mucho con agencias de mercadotecnia digital. Es bien difícil que una compañía, que una pyme te pague por llevar su Twitter. Como que esa actividad es, a lo mejor lo que tú haces genera mucho valor y les va a generar muchas ventas, pero una pyme no lo va a contabilizar, no lo puede ver y no te va a pagar por eso. Y es súper difícil que la gente esté dispuesta a hacerlo. Entonces, un mensaje claro que deben de dejar es, la necesidad existe y la gente lo va a pagar. En alguna ocasión me pasó como en una incubadora de una universidad, la universidad se llama Centro, no sé si la ubica alguien, por Palmas. Es una escuela de diseño. La escuela es muy pequeña, entonces una chava que estudiaba ahí junto con su hermano dijeron vamos a poner un coworking space a 3 cuadras de Centro, sobre Palmas. Y entonces ellos fueron y entrevistaron a todos sus amigos de Centro, levantaron como 300 encuestas y dijeron, oye, si tú tuvieras la oportunidad de un lugar con estas características y trabajar desde ahí, desarrollar tus proyectos, tener un plotter, empezar tu empresa y conocer a más gente del medio, ¿irías? Sí, ¿pagarías una mensualidad tipo gimnasio? Sí. Entonces ellos van, le invierten mucha lana a adaptar al local. ¿Qué pasa al final del día? La realidad de las cosas es que o prefieres pagar 50 pesos por un Starbucks y usarlo la vez que lo necesitas, o prefieres seguir como hecho chiquito en las mini mesas de la cafetería porque eres un estudiante universitario y tu costo de oportunidad de meterle 1,000 pesos a una membresía de un coworking space versus gastártelos en el antro, híjole, te quedas sentado en el piso de la escuela trabajando, en las escaleras, te metes a un salón, te vas a tu casa. Entonces ahí
deben de dejar muy claro, y con esto me da el punto de las encuestas de mercado, si todo el mundo te está diciendo que sí va a hacer algo, pues quiere decir que la encuesta está mal. O si todas las respuestas son sí o si todas las respuestas son no, ese no es un dato que deberían de usar con un inversionista. O sea, quiere decir que la encuesta está mal hecha. Es como si les digo, si ustedes les ofrecieran que la colegiatura del ITEC costara la mitad, ¿les gustaría? Sí, no va a haber alguien que diga que no. Bueno, sí, perdón, voy a los estudiantes, o a los papás de los estudiantes, si les preguntara a sus papás, oye, si tú pudieras pagar la mitad por la colegiatura de tu hijo, ¿te gustaría? Creo que me besan. Entonces, si la respuesta es siempre sí o si la respuesta es siempre no, tengan cuidado con eso en términos de mercado y deben de desarrollar la información de tal manera que ustedes entiendan que efectivamente la gente va a pagar por eso y después transmitirle a eso a un inversionista, que es súper complicado. ¿Quién es tu cliente ideal? Esa ley del Pareto del 80-20, que gastas el 80% de tu energía en el 20% de tu mercado, es muy cierto. Hay que dejar muy claro, y esto también les sirve a ustedes y les sirve a ellos para entender, bueno, a quién voy específicamente. Si de paso me llega uno que otro, órale, perfecto, pero en quién me estoy enfocando es algo que ustedes deberían de tener muy claro desde el principio. ¿El alivio es absolutamente necesario o algo que es simplemente bueno tener? Hay una gran diferencia entre soy diabético y necesito insulina a me gustaría que mi coche tuviera quemacocos. La diferencia entre esas dos cosas, el nice to have, es mucho más difícil empujarlo en términos de comercialización. La importancia, y yo no creo en esa teoría de la mercadotecnia desarrolla necesidades. Yo no creo tanto como en esa expectativa, pero hay veces que tú volteas a ver tu vida hace 10 años y dices, qué complicado era ser yo sin un celular con internet. Entonces, sí tienes como esa parte de la practicidad, de la facilidad, de que te acortan tiempos, de cómo va cambiando o cómo va mejorando eso. Y si a lo mejor para alguien que trabaja es una necesidad tener un celular con internet, a lo mejor para un estudiante de prepa es un nice to have. Entonces, tenemos que entender muy bien la delgada línea entre las dos cosas y si lo que yo vendo puede ser una necesidad importante para mi mercado o simplemente es que me gusta que mi coche tenga un quemacocos. O sea, si no lo tiene, nadie se desmayó. Cuantifique concisamente el problema. Es muy poco válido llegar a decir, es que mucha gente lo necesita, es que hay un gran mercado, es que la necesidad es súper importante. No, a mí dime qué es un gran mercado, porque la palabra gran es muy relativa. ¿Qué es una necesidad importante? No se queden en cuestiones relativas. Saquen y digan, ok, el 60% de la población en México no tiene vivienda digna de acuerdo a datos de la Sociedad Hipotecaria Federal. O sea, no lo digo yo, no lo dice mi cuate, estas son las estadísticas. Entonces, traten de tener esos datos siempre bien concisos. No hablemos de los grandes problemas o las grandes oportunidades o los grandes nichos. Enfoquémonos mucho al problema. ¿Cuánto le cuesta el problema al que lo padece? ¿Cuál es el costo de tener o no tener un celular con internet? ¿Qué le facilita? ¿Qué no? ¿Los 1,000 pesos que me va a pagar de renta le mejoran la vida tan sustancialmente que va a estar dispuesto a pagármelos mes con mes? La respuesta es sí o la respuesta es no. ¿Qué tanto le afecta? Hay muchas veces, y no nos confundamos, por ejemplo, las empresas de lujo venden y venden muchísimo. Son cosas que necesitan. Yo siempre pongo el ejemplo de ¿para qué sirve una bolsa de mano? ¿Para qué sirve una bolsa de plástico? Para hacerte sentir más especial. O sea, si te vas en estricto sentido de la funcionalidad del producto, una bolsa del Walmart te sirve, ponle doble bolsa. Ponle doble bolsa. O una de costalitos de la basura. Te sirve exactamente para lo mismo que tu Louis Vuitton. O sea, a mí no me vengas que o sea, en términos de la necesidad real, lo que cubre es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la necesidad o qué estamos cubriendo ahí?
O sea, nos debe de quedar muy claro que lo que yo estoy satisfaciendo no es una necesidad de transportar cosas. Es una necesidad totalmente diferente que tiene que ver más con cuestiones de estatus, de psicología, de calidad, de gusto por el diseño, evidentemente es mucho más práctico traer algo con una cinta en el hombro y que no se rompa, traer una bolsa de plástico en la mano, pero ¿qué es lo que estoy y cuánto le cuesta al que lo padece? ¿Qué tanto sufre la niña que no trae su Louis Vuitton? Y a lo mejor su vida genuinamente sí es un sufrimiento sin una Louis Vuitton, y eso es algo que Louis Vuitton ha capitalizado muy bien, pero entonces no nos quedemos como en términos de tener muy claro cuál es la necesidad que yo estoy cubriendo. Siguiente, por favor. El mercado, ¿qué tan grande es el problema? Hay que demostrar la gran oportunidad del mercado. Cuando invitas a alguien a participar de un pastel, si le dices, está bien padre, pero es un pastelito, híjole, si yo tengo, si mi potencial de expansión es a 5,000 personas, no es que nosotros vamos a los artistas independientes que viven en la colonia Roma y que gustan del grupo fulano de tal. Ya estás yendo a algo súper específico. Y también otra cosa que pasa, por ejemplo, a mí me pasó en el caso muy específico de un proyecto que me encanta en lo particular, es un desarrollo mexicano, es un brazo biónico para gente que perdió un miembro superior. Entonces, esta tecnología fue desarrollada en México por una fracción del costo de lo que cuestan las tecnologías comparables en Estados Unidos y en Alemania. Se puede producir por una fracción del costo, y les estoy hablando de que este tipo de dispositivos se llegan a vender en México hasta en $80,000. La triste realidad es que la mayor parte de la gente que pierde un miembro son gente de la clase C, D y E, que no pueden pagar $90,000 por un brazo biónico y que traen ese gancho espantoso que les dan en el seguro. Y esa es como su expectativa de vida, viendo tecnología que puede subsanar muy bien sus necesidades, pero simplemente no la pueden costear. Evidentemente el desarrollador es un ingeniero biónico, estudió 2 años de medicina y después se volvió ingeniero biónico, tiene 11 años de investigación. La verdad es titánico porque ha desarrollado el proyecto a través de prototipos pagados de gente que pierde un miembro y le dicen, es que Luis Armando los hace. Y entonces van y lo buscan y él los vende como prototipos, y a través de vender esas prótesis tan caras ha logrado fondear su investigación, ha bajado recursos de CONACYT y demás. Y en su presentación uno de los grandes flows fue: hay mucha gente sin un miembro superior en México y en el mundo. O sea, hay gente, el principal motivo para perder un miembro superior es un accidente de coche, que muchas veces no está asociado con riesgo laboral. Otro gran motivo es que nazca sin un miembro, que normalmente sucede en población de muy bajos recursos, porque la mamá se alimentó mal cuando estaba embarazada o temas de este tipo. Existen los accidentes laborales también. El tema es que en México lo único que está cuantificado son los accidentes laborales. Entonces él llega a su pitch y dice, bueno, en México los accidentes laborales de este tipo que le cuestan a alguien perder una extremidad superior son tanto. Y entonces habla de un mercado bien chiquitito y te dice, no, pues es que podemos vender 1000 prótesis al mes sin problemas. Y es como, no, maestro, si ya le vamos a meter esto que es bien riesgoso, yo no voy por 1000 prótesis al mes. O sea, yo sí voy a contratos gubernamentales, yo sí quiero ir a zonas de guerra, a donde genuinamente hay gente que ha perdido ambas extremidades, que esto puede generar un cambio en su vida y que el costo es, pero dime cuántos son. O sea, porque si me dices, pues podemos venderla 1000 al mes,